Kennu Reeves se percata de que una madre sin hogar pasa la noche en su coche junto a su bebé, envuelto en mantas desiguales mientras intenta mantenerse caliente en una noche helada. El cansancio en su rostro es evidente, y los suaves gemidos del pequeño rompen el silencio del estacionamiento. Lo que Kennu decide hacer a continuación no solo transformará sus vidas, sino que te dejará sin aliento. Antes de continuar con esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás leyendo y, si disfrutas relatos como este, no olvides suscribirte al canal porque mañana tendremos otra historia especial para ti. Kennu Reeves salió del supermercado con 2 bolsas en la mano. La noche era fresca, y una brisa ligera hacía que las hojas de los árboles alrededor susurraran. Ajustó la capucha de su chaqueta y echó un vistazo a su alrededor, un reflejo de su carácter siempre atento pero tranquilo, un hábito que lo ayudaba a mantenerse conectado con la realidad. Incluso con los destellos de cámaras que a menudo lo seguían, lograba encontrar serenidad en la rutina. Había sido un día largo pero gratificante. El rodaje de su próxima película terminó antes de lo previsto, así que aprovechó ese tiempo extra para hacer tareas simples, como comprar algo para la cena y disfrutar de lo cotidiano. Las filas en la caja, los carritos llenos y las tareas más mundanas le brindaban un equilibrio frente al caos de la fama. Con sus compras hechas, se dirigió al estacionamiento cuando algo fuera de lo común captó su atención. En una esquina lejana, un coche antiguo, visiblemente desgastado, estaba estacionado. Las ventanas empañadas y la ropa colgada en su interior moviéndose con la brisa le hicieron fruncir el ceño. Algo no cuadraba. Poco después, vio a una mujer empujando carritos de un lado a otro. Su ropa estaba gastada y su mirada, llena de cansancio y nerviosismo, delataba un intento por pasar desapercibida mientras realizaba lo que parecía ser una tarea agotadora. La conexión fue inmediata. Kennu volvió a observar el coche, esta vez con más detalle. La mujer miraba constantemente hacia ese vehículo como si fuera su refugio en medio del caos. Una inquietante idea cruzó su mente. ¿Podría ese auto ser su hogar? El pensamiento lo inquietó profundamente. El mundo está lleno de historias que rara vez se cuentan, pero esta, por alguna razón, lo atrapó. Con cuidado, se acercó. No quería asustarla, solo entender lo que ocurría y, tal vez, ofrecer ayuda. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz calmada y cálida. La mujer, que estaba empujando otro carrito, se detuvo de golpe. Por un momento sus miradas se cruzaron, pero rápidamente desvió los ojos como si no quisiera establecer contacto. No, estoy bien, gracias, respondió con un tono distante que no lograba ocultar del todo su desconfianza. Kennu retrocedió ligeramente, respetando su espacio, mientras ella sujetaba el carrito con fuerza, en una postura de cautela. El tono de la mujer era claro, casi cortante. Su urgencia por terminar la conversación lo decía todo. Kennu asintió, comprendiendo que insistir podría hacer que ella se alejara aún más. Está bien, lo entiendo. Si necesitas algo, estaré por aquí, dijo con suavidad. Sin responder, la mujer dio media vuelta rápidamente, regresando al viejo auto estacionado en la esquina. Abrió la puerta y entró con movimientos automáticos, como si el cansancio guiara sus acciones más que su voluntad. Kennu se quedó en su lugar, observando. A través de las ventanas empañadas, pudo distinguir una pequeña figura, un bebé que se movía ligeramente en los brazos de su madre. La escena lo golpeó como una bofetada. El pecho de Kennu se apretó con una mezcla de emociones. Podía sentirlo, no sería capaz de alejarse y seguir con su día como si nada. Esa imagen, la mujer sosteniendo al pequeño envuelto en mantas desgastadas, quedó grabada en su mente. Mientras se giraba para regresar a su propio auto, algo dentro de él lo detuvo. Se subió al vehículo y, antes de encender el motor, lanzó una última mirada hacia la esquina donde el viejo auto permanecía, como una sombra de desesperanza en medio del estacionamiento iluminado por luces amarillentas. Esa noche no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la silueta de la madre y su bebé, el cansancio en sus gestos, la tristeza que parecía impregnarlo todo. Kennu sabía que podría haberlo ignorado, pero algo en esa escena lo perseguía. A la mañana siguiente, se encontró conduciendo de regreso al mismo supermercado. No era un impulso, era una necesidad. Cuando estacionó en el mismo lugar que la noche anterior, su mirada fue directamente hacia la esquina del estacionamiento. Ahí estaba el viejo coche, con las ventanas empañadas y las pertenencias visibles en el interior. Unos metros más allá, vio nuevamente a la mujer. Esta vez llevaba una bolsa de plástico en sus manos mientras caminaba hacia el auto.
Kenú la observó desde la distancia, notando el peso invisible que cargaba en sus hombros. Sabía que debía hacer algo, aunque no quería invadir su espacio ni hacer que se sintiera incómoda. En el asiento trasero de su propio auto, había traído 2 cosas de casa, una botella de agua mineral y una manta nueva, todavía en su empaque original. Sabía que cualquier gesto debía ser sutil, algo que pudiera ayudar sin hacerla sentir expuesta. Con pasos tranquilos, caminó hacia el viejo auto y colocó los artículos en el capó, asegurándose de que fueran claramente visibles. No dijo una palabra. Sin mirar atrás, regresó a su auto y se sentó en silencio, esperando. Pasaron unos minutos antes de que la mujer notara los objetos. Abrió la puerta del coche y echó un vistazo hacia el capó. Su mirada se clavó en la botella de agua y la manta. Confundida, miró a su alrededor, como si buscara al responsable de aquel inesperado gesto. Kenú permaneció en su auto, quieto, invisible en la distancia. Finalmente, la mujer tomó los artículos con manos temblorosas. Por un breve momento, sus labios parecieron moverse, murmurando algo, pero Kenú no pudo escucharla. Quizás era un gracias, tal vez solo un suspiro. Lo que fuera, era suficiente para él. Con los objetos en su poder, la mujer regresó rápidamente a su auto y cerró la puerta, como si temiera que aquel instante de bondad pudiera desvanecerse en el aire. Kenú se quedó un rato más, observando desde la distancia, antes de encender el motor y marcharse, con el corazón un poco más ligero, sabiendo que había seguido el llamado de su conciencia. Kenú encendió su auto y salió lentamente del estacionamiento. Aunque sentía una mezcla de alivio por haber hecho algo, la frustración no lo abandonaba. Sabía que su gesto había sido pequeño, y la sensación de que no era suficiente lo perseguía como una sombra. Al tercer día, no pudo resistir la necesidad de regresar. Había algo en aquella mujer y en su situación que lo inquietaba profundamente. Esta vez, sin embargo, decidió ser más cuidadoso. Al llegar al estacionamiento, estacionó a una distancia prudente y observó en silencio. Allí estaba ella, empujando carritos nuevamente, su rostro marcado por el cansancio. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si el agotamiento hubiera conquistado cada rincón de su cuerpo. Kenú esperó. No quería acercarse demasiado rápido ni invadir su espacio. Cuando la mujer estuvo cerca de su auto, reunió valor y caminó hacia ella. Su voz, suave como un susurro, rompió la quietud. «Hola, soy el hombre que dejó el agua y la manta el otro día. Espero que no te hayas sentido incómoda». La mujer se detuvo, sorprendida y visiblemente incómoda. Lo miró con una mezcla de cansancio y desconfianza, aunque en sus ojos había también una pequeña chispa de curiosidad. «¿Por qué?», preguntó rápidamente, su tono más acusatorio que agradecido. Kenú levantó las manos en un gesto de paz. «Te vi aquí ayer», respondió con sinceridad. «Pensé que podrías necesitarlos, eso es todo». Su tono era calmado, libre de juicios. Sabía que presionar demasiado solo la alejaría más. «Entiendo si no quieres hablar conmigo. No quiero invadir tu espacio», añadió con cuidado. La mujer permaneció en silencio por un momento, evaluándolo con la mirada. Finalmente, dijo: «Gracias, por el agua y la manta». Sus palabras eran cautelosas, cada sílaba cargada con el peso de un miedo invisible. Era evidente que desconfiaba de la gente, tal vez por experiencias pasadas, pero Kenú notó un pequeño cambio en su postura, una ligera relajación en sus hombros. «De verdad, solo quiero ayudar», continuó él. «Si me lo permites, claro. Y si no, lo entiendo. Pero quiero que sepas algo, aceptar ayuda no es una debilidad. A veces, es solo una forma de seguir adelante». Ella no respondió de inmediato. Parecía reflexionar sobre sus palabras, aunque todavía mostraba cierta reserva. Pero ese breve gracias ya era un pequeño paso, un destello de progreso en medio de tanta incertidumbre. Kenú decidió no presionarla más y comenzó a retroceder hacia su auto. Justo cuando estaba a punto de irse, un sonido lo detuvo. Era un llanto apagado que venía del interior del coche de la mujer. Se giró lentamente hacia ella, sin decir nada, pero el sonido parecía haberla puesto nerviosa. Con rapidez, abrió la puerta del auto y sacó al bebé de su interior, meciéndolo en sus brazos en un intento de calmarlo. La escena lo conmovió. Durante unos segundos, Kenú se quedó inmóvil, observando cómo aquella mujer trataba de consolar al pequeño. Entonces, habló.
¿Necesitas algo para él? Preguntó con suavidad. Fórmula, pañales, cualquier cosa que pueda necesitar. La mujer lo miró fijamente. Sus ojos, rodeados de sombras por la falta de sueño, brillaban con una mezcla de cansancio y duda. Era como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en él o si debía seguir levantando muros para protegerse. Kenú esperó. No quería apresurarla. Sabía que cualquier decisión debía ser suya. Su primer instinto fue negarse, pero Kenú notó algo diferente en su expresión. Jessica parecía librar una batalla interna entre su orgullo y su deseo de proteger a Luis. Esa lucha constante finalmente se inclinó hacia un lado, y con voz casi inaudible, murmuró: «Necesito leche». Kenú asintió, reconociendo que ese pequeño gesto de aceptación era un avance significativo. «Espera aquí. Volveré en unos minutos». Sin darle tiempo a responder, se dirigió al supermercado. Cuando regresó, llevaba una bolsa con leche en polvo, pañales y un paquete de toallitas húmedas. Jessica lo miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa, pero aceptó los artículos. «Gracias», murmuró, sosteniéndolos con el cuidado de quien sostiene lo más preciado que tiene en el mundo. Mientras ella acomodaba a Luis en el auto, Kenú permaneció a su lado, intentando transmitir tranquilidad. «Sé que no es asunto mío, pero si necesitas algo más, estaré cerca». Jessica dudó antes de responder, su tono bajo, casi un susurro, pero cargado de una profunda tristeza. Las cosas no se suponía que fueran así. Esa frase, simple y breve, era mucho más que un lamento. Era un grito silencioso de ayuda. Kenú entendió en ese momento que lo que veía era solo la punta del iceberg, que detrás de Jessica y su hijo había una historia llena de dolor que estaba a punto de cambiar su propia vida. Y él estaba listo para lo que viniera. Al día siguiente, Kenú regresó al estacionamiento. Todo parecía igual, pero algo en el comportamiento de Jessica había cambiado. Estaba afuera del auto, acunando a Luis en sus brazos mientras miraba a lo lejos, con una mirada que combinaba agotamiento y resignación. Kenú sabía que era el momento de acercarse con cuidado. «Hola», dijo con suavidad, manteniendo una distancia respetuosa. Jessica alzó la vista, visiblemente sorprendida, pero esta vez menos a la defensiva. «¿Regresaste?», preguntó, su tono ahora con más curiosidad que desconfianza. Kenú esbozó una leve sonrisa. «Te dije que estaría cerca. Espero no haberte presionado ayer». Ella negó con la cabeza lentamente. «No, fue amable de tu parte». Kenú sintió que este era el momento adecuado para intentar algo más. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la acera cerca del auto. Jessica dudó, pero finalmente asintió. Kenú se sentó, apoyando los brazos en las rodillas, dejando que el silencio se instalara brevemente antes de volver a hablar. «No tienes que decirme nada con lo que no te sientas cómoda. Pero, ¿puedo preguntar tu nombre?». Jessica lo miró durante unos segundos, evaluándolo, antes de responder. «Jessica». Kenú sonrió con sinceridad. «Encantado de conocerte, Jessica». Hizo una pausa antes de dirigir su mirada al bebé. «¿Y él? ¿Cómo se llama?». Jessica bajó la vista hacia el pequeño, que ahora parecía más tranquilo en sus brazos. «Luis». Kenú asintió, su sonrisa suavizándose aún más. «Es un gran nombre». Jessica no respondió, pero su postura se relajó ligeramente. Era un pequeño paso hacia algo más grande, y Kenú sabía que era solo el comienzo. Kenú sonrió. «Luis es un nombre fuerte. Me gusta». El cumplido pareció descongelar algo en Jessica. Se relajó un poco, aunque su postura seguía siendo cautelosa. Kenú sabía que no debía apresurarla, así que decidió compartir algo personal. «Sabes, he pasado por algunas cosas difíciles». Su voz era suave, casi un susurro. «Perdí a personas que eran mi mundo entero. Hubo momentos en los que pensé que no podría seguir adelante, pero, de alguna manera, lo hice. No fue fácil, pero tuve ayuda. Y a veces aceptar ayuda es lo que nos salva». Jessica lo escuchaba en silencio, sus ojos fijos en Luis, que dormía plácidamente en sus brazos. Cuando finalmente habló, su voz era baja, cargada de una melancolía profunda. «A veces siento que estoy sola en el mundo, que a nadie le importa». Kenú negó lentamente con la cabeza, su tono firme pero lleno de empatía. «A mí me importa. Y sé que no nos conocemos,
Pero quiero ayudar, si me dejas. Jessica no respondió de inmediato, pero su expresión parecía más abierta, más vulnerable. Por primera vez, su mirada no era solo de desconfianza, sino de alguien que estaba considerando la posibilidad de confiar. Esa noche, mientras Jessica dormía en el auto con Luis en sus brazos, Kenú regresó al estacionamiento. En silencio, dejó bolsas junto a la puerta del auto, comida para bebés, artículos de higiene, algunos juguetes. Con cuidado, añadió una nota escrita a mano que decía, para Jessica y Luis. Sin condiciones, solo cuidado. A la mañana siguiente, Jessica despertó y encontró los artículos. Su primera reacción fue de sorpresa, pero al sostener los juguetes en sus manos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Una parte de ella quería rechazarlo, aferrarse al control que aún sentía que tenía. Pero otra parte, más sincera, sabía que esto era exactamente lo que necesitaba. Miró a su alrededor, buscando a Kenú, pero él ya se había ido. Sin embargo, algo dentro de ella había empezado a cambiar. Al día siguiente, Jessica tomó una decisión. Cuando vio a Kenú aparecer en el estacionamiento, lo llamó antes de que pudiera acercarse. Gracias. Su voz era suave mientras sostenía una de las bolsas que él había dejado. Esto significa mucho. Kenú sonrió, un gesto cálido y genuino. Me alegra que haya ayudado. Y si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Jessica dudó por un momento, mordiéndose el labio como si reuniera coraje para hablar. No suelo hablar de esto, respiró profundamente, como si las palabras fueran un peso que necesitaba soltar. Perdí todo. Mi esposo, mi hogar, mi vida. Y lo que pasó después, todavía me cuesta creerlo. Kenú la miró a los ojos, su rostro serio pero lleno de comprensión. No tienes que apresurarte. Estoy aquí, cuando estés lista. Jessica tragó saliva, asintiendo con los ojos brillantes de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba realmente dispuesto a escuchar. Ella lo miró, y finalmente lo dejó salir. Todo comenzó cuando murió mi esposo. Su voz temblaba mientras apretaba a Luis contra su pecho. Después de eso, todo se vino abajo. Y luego sucedió algo que nadie creería. Kenú se inclinó ligeramente hacia adelante, su atención completamente en ella. Sabía que esta historia apenas comenzaba, y que detrás de esas palabras había un dolor profundo que ella había luchado por mantener enterrado. Jessica respiró profundamente, aferrando a Luis con fuerza. Su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera reviviendo recuerdos que la habían atormentado. Todo comenzó hace un año. Su voz temblaba. Mi esposo, Liam, murió en un accidente de coche. Estaba regresando a casa del trabajo. Era una noche normal, o al menos, debería haberlo sido. Kenú permaneció en silencio, dándole el espacio que necesitaba para continuar. Jessica se limpió una lágrima que rodaba obstinadamente por su mejilla. Después de eso, nada volvió a ser igual. Cuando la policía llamó a mi puerta, Jessica hizo una pausa, como si reviviera aquel momento. Se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Ni siquiera podía procesarlo en ese instante. Solo recuerdo que el oficial dijo que no sufrió, pero eso no importaba. Simplemente, se había ido. Su voz tembló al final de la frase. Jessica respiró profundamente, intentando mantener el control, pero sus labios temblaban con la carga de los recuerdos. Después de eso, todo se puso patas arriba. El seguro de vida no cubría lo suficiente, las facturas comenzaron a acumularse, y luego, hizo una pausa, apretando a Luis con más fuerza. Los padres de Liam dejaron de apoyarme. Kenú frunció el ceño, intuyendo lo que venía. ¿Intentaron llevarse a tu hijo? Jessica asintió lentamente, con los ojos llenos de tristeza. Presentaron una demanda por la custodia. Decían que yo no era emocionalmente estable, que no era capaz de cuidar a Luis. Tal vez tenían razón. Bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la manta del bebé. Yo era un desastre. Pero todo lo que hice fue por él. Kenú se inclinó un poco hacia adelante, escuchándola con atención mientras ella continuaba, su voz cargada de amargura. No podía permitirme un abogado decente. Así que cuando me di cuenta de que todo estaba yendo en mi contra, empaqué el auto, tomé lo que quedaba de mis ahorros y huí. Conduje hasta otro estado, pensando que sería temporal,
que encontraría un trabajo, que nos recuperaríamos. Jessica tragó saliva, sus ojos mirando al vacío como si reviviera cada decisión, cada momento de desesperación. Al principio parecía que las cosas mejorarían. Encontré trabajo en un café, empecé a ahorrar, y por un tiempo sentí que estaba avanzando. Pero entonces, hizo una pausa, como si lo que iba a decir le costara demasiado. Un cliente empezó a acosarme. Decía cosas desagradables cada vez que venía. Un día, me cansé y le grité. Kenú cerró los ojos brevemente, imaginando la escena, sintiendo el peso de las palabras de Jessica. Intenté explicarle al gerente, pero no le importó. Me despidió. Jessica soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Kenú asintió lentamente, dándole espacio para continuar. Con el dinero agotándose, me desalojaron. La voz de Jessica se quebró, pero siguió adelante, como si necesitara contar todo. El auto se convirtió en nuestro hogar. Intenté buscar otro trabajo, pero con Luis siempre conmigo, nadie quería contratar a una madre. Decían que no podía dedicarme lo suficiente. Hizo una pausa, su mirada cayendo al suelo. Desde entonces, he estado viviendo así. Todos los días son iguales. Trabajos ocasionales, empujando carritos, esperando que nadie note que vivimos aquí. Jessica finalmente dejó de hablar, sus ojos llenos de lágrimas. Sostenía a Luis con fuerza, como si él fuera el único ancla que la mantenía en pie. Sé que está mal. Su voz era apenas un susurro. Él merece más. Debería estar mejor, pero estoy tan cansada. Kenú sintió su pecho apretarse mientras escuchaba. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Jessica, dijo en voz baja, su tono lleno de compasión. No tienes que cargar con todo esto sola. Sé que has estado luchando y haciendo lo mejor que puedes. Pero a veces, está bien aceptar ayuda. No significa que seas débil. Significa que eres humana. Jessica lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. ¿Por qué haces esto?, preguntó después de un largo silencio, su voz aún cautelosa. Kenú respiró profundamente, su mirada sincera. Porque nadie debería tener que enfrentarse a esto solo. Porque tú y Luis merecen una oportunidad para salir adelante. Jessica bajó la mirada, apretando los labios mientras consideraba sus palabras. Kenú no la presionó, esperando con paciencia mientras ella procesaba todo. Finalmente, asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Gracias, murmuró, apenas audible. Era solo un pequeño paso, pero para Kenú y Jessica, se sentía como el comienzo de algo nuevo. Estás luchando una batalla que nadie debería tener que enfrentar solo, y nadie puede culparte por eso, dijo Kenú con calma, encontrando la mirada de Jessica, quien lo observaba con incredulidad. Pero yo, debería haberlo descubierto. Debería, comenzó ella, con la voz rota por la culpa y la frustración. Kenú la interrumpió suavemente. Estás intentándolo, Jessica. Eso es más de lo que muchas personas harían. Estás luchando por Luis todos los días, y eso es algo increíble. Jessica se quedó en silencio, dejando que sus palabras se asimilaran. Finalmente murmuró. ¿Qué hago ahora? Estoy al final de mi cuerda. Kenú la miró directamente, con una determinación clara en su rostro. Lo resolveremos juntos. Te lo prometo. Antes de que ella pudiera responder, Kenú se puso de pie. Espera aquí. Volveré en 20 minutos. Jessica lo observó con cautela mientras él se dirigía a su auto. Por el espejo retrovisor, vio cómo se alejaba, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Quería creerle, pero la vida le había enseñado a no confiar tan fácilmente. Dentro de su auto, Kenú sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Sabía que no podía resolverlo todo de inmediato, pero tenía un plan, dar el primer paso para transformar la situación de Jessica y Luis. 40 minutos después, Kenú estacionó frente al supermercado, el motor de su auto todavía encendido. Jessica levantó la cabeza al escuchar su voz, sosteniendo a Luis con fuerza en su pecho. Su mirada reflejaba escepticismo, pero también una chispa de curiosidad. Kenú salió de su auto, caminó hacia ella y se detuvo a una distancia respetuosa, sosteniendo un pequeño sobre en la mano. Tengo una habitación para ti y Luis,
dijo con tranquilidad. Es un motel sencillo, pero está limpio y seguro. Puedes descansar allí esta noche, y mañana decidiremos el siguiente paso. Jessica salió lentamente de su auto, con Luis aún en brazos. Sus ojos se movieron entre el sobre y el rostro de Kenú, claramente en conflicto. No puedo aceptar esto. Yo, no quiero caridad, dijo, con la voz quebrada por el orgullo y la desesperación. Kenú negó con la cabeza, su expresión sincera. Esto no es caridad, Jessica. Esto es un comienzo. Ella no respondió de inmediato, pero sus dedos se apretaron alrededor del pequeño cuerpo de Luis mientras miraba el sobre. ¿Por qué haces esto?, preguntó al fin, su tono mezclando confusión y vulnerabilidad. Kenú sonrió levemente. Porque todos necesitamos ayuda alguna vez. Y porque creo que tú y Luis merecen más que solo sobrevivir. Merecen una oportunidad para empezar de nuevo. Jessica se quedó en silencio por un momento, mirando a Luis, quien descansaba tranquilamente en su pecho. Finalmente, extendió la mano y tomó el sobre, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurró, casi inaudible. Kenú asintió, sintiendo que este pequeño gesto era un gran paso para ella. Vamos. Te acompañaré para asegurarme de que llegues bien. Mientras Jessica lo seguía al auto, con Luis seguro en sus brazos, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Tal vez, después de todo, no tendría que enfrentar esto sola. Kenú respiró hondo mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados. Había dormido poco esa noche, su mente ocupada en los detalles del plan que quería ejecutar para ayudar a Jessica y Luis. Estaba decidido a que este fuera el primer paso hacia algo significativo y duradero. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, estacionó su auto frente al motel. Llevaba una bolsa con comida recién comprada, algo sencillo pero nutritivo, fruta, sándwiches, jugo y un café caliente para Jessica. Subió las escaleras y golpeó suavemente la puerta de la habitación 204. Jessica abrió, aún con el cabello alborotado y los ojos un poco hinchados por el sueño, pero con una expresión más relajada que la noche anterior. Buenos días, saludó Kenú con su voz firme pero cálida, levantando la bolsa. Pensé que podrían necesitar algo para desayunar. Jessica se quedó mirando por un momento antes de abrir la puerta un poco más. Gracias, por todo, dijo con una mezcla de gratitud y timidez, aceptando la bolsa. Dentro de la habitación, Oliver seguía durmiendo profundamente, envuelto en las sábanas de la cama grande. Jessica dejó la bolsa sobre la pequeña mesa junto a la ventana y se giró hacia Kenú. Anoche, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. No sé cómo agradecerte por eso, admitió, su voz cargada de emoción. Kenú sonrió ligeramente. No necesitas agradecerme. Lo importante ahora es avanzar. Estuve pensando en algunas cosas que podríamos hacer para ayudarte a ti y a Luis. ¿Te parece si hablamos de eso? Jessica asintió, aunque todavía parecía un poco nerviosa. Kenú sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Conozco a una amiga que dirige un centro comunitario aquí cerca. Tienen programas para madres en situaciones difíciles, incluyendo asistencia legal, capacitación laboral, cuidado infantil y apoyo emocional. Ya hablé con ella esta mañana, y dijo que estaría encantada de ayudarte. Jessica lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿Por qué estás haciendo tanto por nosotros? Apenas me conoces. Kenú sostuvo su mirada, su tono lleno de sinceridad. Porque todos necesitamos ayuda a veces, y nadie debería enfrentarse a esto solo. Tú y Luis merecen más que simplemente sobrevivir. Merecen vivir. Jessica tragó saliva, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Después de un momento, asintió. De acuerdo. Vamos a intentarlo. Kenú sonrió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Perfecto. Desayunen tranquilos, y luego nos encontraremos con mi amiga. Este es solo el comienzo, Jessica. Vamos a construir algo nuevo. Jessica observó cómo él se alejaba, dejando la habitación en calma. Por primera vez, sintió que el peso que llevaba sobre sus hombros se aligeraba. Tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que tanto había deseado, aunque no se hubiera atrevido a pedirla. Jessica respiró hondo, tratando de procesar las palabras de Kenú. Su corazón estaba dividido entre la esperanza y el miedo,
entre confiar en alguien que había sido tan amable y protegerse de nuevas decepciones. Miró a Oliver, que ahora jugaba con un pequeño auto de juguete, riendo suavemente como si por un momento todo estuviera bien en su pequeño mundo. «Es mucho lo que estás haciendo por nosotros», murmuró, con la mirada fija en el suelo. «No estoy acostumbrada a que alguien me ayude así». Kenú inclinó la cabeza, su expresión era serena y comprensiva. «Lo sé, y entiendo que sea difícil aceptarlo. Pero no estás sola en esto. Quiero que sepas que esto no es un favor, ni caridad. Es simplemente lo correcto. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Jessica». Ella asintió lentamente, sus dedos jugando con el borde de su camiseta. «Está bien, voy a intentarlo. No sé cómo funcionará todo, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea por Luis». Kenú sonrió, aliviado por su respuesta. «Eso es todo lo que importa, Jessica. Un paso a la vez». Le explicó con más detalle el plan. El alojamiento temporal estaba en un centro comunitario con habitaciones privadas y áreas compartidas, ideal para familias en transición. Allí, trabajadores sociales y consejeros ayudarían a Jessica a crear un plan para estabilizarse, mientras que los programas del centro la conectarían con recursos como cuidado infantil y capacitación laboral. Kenú también mencionó que había algunas vacantes disponibles en una cafetería cercana que él solía frecuentar. «Es un trabajo sencillo, pero es un comienzo», añadió. «Y sé que estarás increíblemente bien con los clientes». Jessica se permitió una pequeña sonrisa, aunque la duda aún nublaba sus pensamientos. «No quiero fallar en esto», dijo, su voz temblorosa. «No quiero que Luis tenga que pasar por más». «Y no lo hará», respondió Kenú con firmeza. «Estaré aquí para ayudarte. ¿De acuerdo? No estás sola en esto». Esa noche, mientras Jessica empacaba las pocas pertenencias que había logrado salvar de su vida anterior, no podía evitar sentirse diferente. Había algo nuevo creciendo en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Por su parte, Kenú, sentado en su auto fuera del motel, reflexionaba sobre los próximos pasos. No se trataba solo de Emily y Oliver. Para él, ayudar a una familia era un recordatorio de lo que significaba ser humano, cuidarnos los unos a los otros. Al día siguiente, con el sol asomándose por el horizonte, Jessica y Luis siguieron a Kenú hacia el centro comunitario. Aunque todavía sentía miedo de lo desconocido, Jessica sabía que estaba dando un paso hacia algo mejor. Una nueva vida, por fin, parecía posible. Con el paso de los meses, Jessica comenzó a florecer. Lo que una vez parecía imposible ahora se sentía alcanzable. Había conseguido estabilizarse y construía un futuro para ella y para Luis. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas victorias, pequeñas y grandes, que fortalecían su confianza. El trabajo como recepcionista se convirtió en más que una fuente de ingresos, era una ventana a una vida más estable. Con el tiempo, Jessica desarrolló habilidades administrativas que la hicieron indispensable en la oficina. Su gerente, impresionado por su dedicación y ética laboral, le ofreció un contrato fijo y un aumento salarial. Mientras tanto, Luis también prosperaba. En el centro comunitario, había actividades para niños donde podía socializar y jugar. Sus risas llenaban el pequeño apartamento, recordándole a Jessica que cada sacrificio que había hecho valió la pena. Kenú permaneció a su lado, no como un salvador, sino como un amigo y aliado. Se convirtió en una figura constante en sus vidas, celebrando sus logros y ayudando en los momentos difíciles. Cada vez que Jessica se sentía abrumada, él estaba ahí para recordarle lo lejos que había llegado. Una tarde, Jessica recibió una llamada inesperada de sus antiguos suegros. Querían verla y hablar de Luis. Con el apoyo de Kenú y un terapeuta del centro comunitario, Jessica encontró la valentía para establecer límites claros. Acordaron visitas supervisadas, asegurándose de que Luis estuviera protegido y que ella mantuviera el control de la situación. La primera visita fue tensa, pero también reveladora. Los abuelos de Luis, aunque inicialmente críticos, reconocieron cuánto había cambiado Jessica y cuánto amaba a su hijo. Un día, mientras Jessica y Kenú compartían un café en un rincón tranquilo de la ciudad, ella se abrió como nunca antes. ¿Sabes? Nunca pensé que estaría aquí, en este punto de mi vida. Todo parecía tan oscuro antes. Kenú la escuchó atentamente, con una cálida sonrisa en su rostro. Has recorrido un largo camino, Jessica. Y lo has hecho tú.
Yo solo estuve aquí para recordarte lo fuerte que eres. Jessica lo miró, sus ojos llenos de gratitud y una determinación recién descubierta. Quiero que sepas que todo lo que has hecho por mí, voy a pagarlo algún día. Tal vez no directamente a ti, pero sí a alguien más. Quiero ayudar a otros como tú me ayudaste. Kenú sonrió, su mirada seria pero llena de orgullo. Esa es la mejor manera de hacerlo, Jessica. Convertir tu historia en una inspiración para otros. Eso es lo que significa avanzar. Jessica asintió, sintiendo por primera vez en años que su vida tenía un propósito más grande que simplemente sobrevivir. Sabía que aún quedaban obstáculos, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Ese día, mientras Luis jugaba en el parque cercano y el sol empezaba a ponerse, Emily tomó una decisión. No solo iba a construir una vida para su hijo, iba a construir una para ella también. Una vida de significado, de esperanza y, algún día, de devolver a otros lo que ella había recibido. Era el comienzo de un nuevo capítulo, y por primera vez, Jessica estaba escribiendo su propia historia. Esa noche, mientras Kenú se despedía y manejaba hacia su hogar, levantó la vista hacia el cielo estrellado. Sabía que no solo había ayudado a Jessica a transformarse, su propia vida también había dado un giro. Sentía una inmensa gratitud por lo que habían logrado juntos. En su apartamento, Jessica arropó a Luis en su cama y lo observó dormir tranquilamente. Sabía que el futuro aún traería obstáculos, pero por primera vez se sentía preparada para enfrentarlos con valentía y optimismo. Su historia estaba lejos de concluir, pero el siguiente capítulo ya prometía ser esperanzador. Mientras ambos seguían adelante con sus vidas, llevaban consigo la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una luz que surge, a menudo, de los lugares más inesperados. Si esta historia te conmovió, tenemos muchas más que llenarán tu corazón de calidez. Haz clic en la pantalla para descubrir más relatos de esperanza, empatía y fortaleza.